Bueno, parece que ya estamos transmitiendo en vivo. Ya estamos por aquí listos para el segundo Facebook Live del grupo de Curso de Milagros y Bioneuroemoción. Vamos a ver si se va conectando alguien antes de empezar. Vamos a hablar sobre el ego el día de hoy. Vamos a ver qué podemos compartir el día de hoy acerca del ego. Vamos a ver si por ahí alguien se conecta. Vamos a esperar unos minutos. Este es el segundo Facebook Live que llevo a cabo aquí en este grupo, donde la intención es compartir cosas que nos ayuden a tomar conciencia, a conocernos a nosotros mismos y a aprender cosas que nos sean útiles para nuestra vida diaria, para afrontar nuestro día a día. Ya estamos aquí listos. Vamos a verificar. Ya en el grupo se han estado compartiendo algunas imágenes o frases acerca del ego, para ver si podemos, esta palabra a veces tan poco comprendida por las personas, nos hace falta a veces un poquito más de comprender qué es lo que nos referimos con el famoso ego. Me voy a enfocar en hablar del ego a través de un curso de milagros, pero aún así voy a puntualizar algunas cosas acerca de qué es lo que a veces primero entendemos a veces como el ego, para estar un poquito más claros, ¿verdad?, en a qué nos referimos con ego y a qué no nos estamos refiriendo, ¿verdad?, para poder avanzar siempre en la misma sintonía básicamente. Bien. Vamos a comenzar. Vamos a ver si alguien se agrega a la transmisión. Vamos a ir dando comienzo. Muy bien. Bueno, estamos listos para empezar. Vamos a checar nada más aquí todo se esté transmitiendo bien. Muy bien. Como les decía, ya
Ya en la página han comenzado a compartir algunas imágenes desde el día de ayer, algunas frases referente al ego. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es el ego? Es una palabra a veces muy usada, pero a veces es poco se conoce realmente su significado. Además de que también tenemos Hola Cintia, ¿cómo estás? Por aquí Cintia ya se unió al Facebook Live. Un saludo. Pues voy a comenzar con el ego. Como les decía, el ego es una palabra bastante usada, pero a veces que poco conocemos su significado. Primero quiero puntualizar, ¿verdad? Es una palabra que utilizamos coloquialmente, en el que hacemos referencia a las personas que tienen una autoestima elevada, lo que es la egolatría. Bueno, ese es un concepto coloquial bastante usado, además de que también lo utilizamos para aquellas personas que solamente piensan en sí mismos de una manera exagerada. Se puede decir que tienen un amor exagerado hacia sí mismos, pero realmente eso no podría decirse que es amor. Pero esto es coloquialmente como conocemos. La palabra ego es una palabra griega que significa yo. Es una palabra del latín. Y bueno, coloquialmente son las dos maneras en que las conocemos, como la egolatría y como el egoísmo, ¿eh? La autoestima elevada y el amor excesivo hacia uno mismo. Son las dos maneras en que lo usamos coloquialmente. También ego es una palabra ya muy estudiada dentro de la psicología. Y la psicología nos dice que el ego es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. Es en la psicología se le denomina la parte central de la conciencia que tiene la tarea de dar el sentido de sí mismo. El ego ha sido sujeto de muchos estudios, muchas interpretaciones a través de la historia, sobre todo en la psicología. Tiene varios significados y contempla varios rasgos. Como uno de estos rasgos nos dice que es algo que debemos de vencer o diluir a lo largo de nuestras vidas. También tenemos dentro de la psicología occidental, uno de los psicoanalistas más conocidos es Sigmund Freud. Él fue el que empezó a establecer lo que era el ego dentro de la psicología. Lo estableció como la parte racional de nuestras mentes. Bueno, saludo a Alex Land, se ha unido aquí al Facebook. Gracias, muchas gracias. Sí, como les comentaba, Sigmund Freud considera el ego como la parte racional de nuestras mentes. Es la que nos relaciona con el mundo material, es la parte de nuestra conciencia y nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos. Incluso él llegó a postular algo que se llama superego, el cual es la última parte de nuestra mente que alcanza a crecer. Es la conciencia que nos ayuda a evolucionar y que nos diferencia del bien y el mal. Albergan dictámenes sociales y morales de nuestro mundo. Otro de los psicólogos muy reconocidos en lo que se le denomina la psicología transpersonal es Carl Jung. Él es el que empieza a hablar de lo que es la sombra de los individuos, que es esa parte que escondemos en nuestro inconsciente y proyectamos hacia el exterior. Y él empezó a estudiar el ego de una manera un poco más humana junto con la espiritualidad.
El ego y el yo, visto por Carl Jung, se definen como un conjunto de personalidades que nos identifican para encontrar nuestra posición en la vida y que nos ayudan a tener orden. Es la parte consciente que se refleja en pensamientos, sentimientos y sensaciones que forman una parte de nuestra mente existencial. Es un conductor que cohesiona nuestra personalidad y permite la existencia del individuo. Esto es más o menos lo que postulaba Carl Jung en lo que es la psicología transpersonal. Y así muchos autores han ya estudiado el ego, han dado su punto de vista de qué es el ego. Uno de ellos también es el francés Jacques Lacan. Y bueno, también en la metafísica se habla del ego. El ego en la metafísica es una idea que nos formamos de nosotros mismos a lo largo de nuestras vidas. Es una influencia ilusoria en nuestro devenir y por medio de la expansión de nuestras conciencias nos podemos liberar de él para vivir una vida más plena. Es nuestra parte más superficial, lo que denominan como un falso yo. Eso es lo que es el ego en la metafísica, es como un falso yo, es una personalidad que no es realmente la nuestra. Esta vertiente espiritual propone disolverlo también mediante la meditación, el autoconocimiento, la generosidad y la entrega de uno hacia su prójimo. También por medio de afirmaciones y decretos que muchas veces incorporan la palabra yo, pero en este contexto no se evoca desde el ego, no es desde una mente dual, sino simplemente es para poder cambiar esta programación que a veces tenemos con ciertos decretos que nos ayudan a tener abundancia, que nos ayudan a sentirnos más merecedores de algo. Muchas veces a veces nos sentimos que no merecemos ni siquiera lo que tenemos y no merecemos lo que quisiéramos tener. Entonces esto es muy parte de lo que trabaja mucho la metafísica. Y desde una perspectiva espiritual, el ego quiere decir considerarse a sí mismo distinto de los demás y de Dios, debido a la identificación con el cuerpo físico y las impresiones que existen en varios centros del cuerpo. Resumiendo, el ego es llevar nuestra vida pensando en que nuestra existencia se limita a nuestros 5 sentidos, mente e intelecto, e identificarnos con ellos en varios grados. Dependiendo del nivel de nuestro ego, nos identificamos con el principio de Dios en nuestro interior, es decir, el alma, en diferentes niveles. Si nuestro ego es alto, nos identificamos con el alma o con el principio de Dios en nuestro interior. En la espiritualidad existen muchas formas de abordarlo, pero al final se mantiene una misma esencia. Por ejemplo, en el budismo, tanto en el budismo como en la psicología, se habla del yo, como ego. El ego es esa personalidad que nos da la identidad y es el yo, es la contraparte del espíritu. Y así también son muchos los maestros espirituales que han estudiado el ego, como Osho. Es uno de los maestros espirituales que ha estudiado mucho el ego y ya nos han dado mucho su manera particular de verlo y de explicarlo. Y antes de entrar ya a lo que es la parte del curso de milagros, lo que nos enseña el curso de milagros, voy a hablar de esta forma de explicarlo. Yo lo que se llaman 4 identidades del ego. Yo lo vi con el autor Wayne Dyer y les quiero compartir esta parte. Me parece que es una parte que queda muy clara lo que es el ego. Esto desde Wayne Dyer era psicólogo, era conferencista y además también llegó a estudiar el curso de milagros. Entonces al final integró todo este aprendizaje que él fue adquiriendo durante su vida. Fue también un estudioso de Carl Jung con la psicología transpersonal. Y bueno, no sé si esto lo haya escrito él o se haya basado en algún otro autor, pero se habla de las 4 identidades del ego. Entonces, todas las identidades del ego no son más que un espejismo que nosotros mismos hemos creado por el miedo al fracaso, a no destacar y a no formar parte de un todo. Y existen 4 identidades del ego que provocan que este no sea precisamente nuestro amigo. Entonces, la primera identidad del ego es: mis posesiones me definen.
Desde pequeños nos han enseñado que es muy importante lo que poseemos, que eso nos puede llegar a definir muchas veces. Entonces, muchas veces creemos que si tenemos mucho, eso significa que nos va bien y que somos importantes, y eso es algo bueno. Y si no tenemos, pues entonces significa que debemos de sentirnos mal y que eso es algo malo, obviamente. Entonces, muchas veces ya cuando somos niños empezamos a tener este concepto inconscientemente, y cuando recibimos muchos regalos, pues nos sentimos felices, ¿no? En cambio, si no recibimos muchos regalos y vemos a otros niños que sí les dan regalos, pues nos podemos llegar a sentir bastante mal, porque nos van enseñando durante nuestra infancia que las posesiones son muy importantes, pero además de que sean importantes, o sea, que estas nos llegan a definir muchas veces. Entonces esta es una de las 4 identidades del ego, que lo que tenemos, lo que poseemos, eso nos define. En realidad, lo que somos está siempre por encima de todo esto. Debemos de empezar a ser conscientes de que no somos valiosos por lo que tenemos, sino por lo que realmente somos. La segunda identidad del ego es que mi identidad la conforman la opinión de los demás. Entonces también igual esto nos lo van educando desde pequeños, que es muy importante la opinión que los demás tienen de los demás, y que debemos de escucharlos para decidir muchas veces qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. De esta manera vamos adquiriendo un miedo a veces bastante grande a las críticas, y también vamos en una búsqueda constante de la aprobación externa. No nos sentimos bien haciendo algo si las personas no nos dicen que eso que estamos haciendo es bueno, que está bien, y lo prueban. Las tomas de decisiones aquí se complican, porque entonces muchas veces queremos hacer algo, pero estamos siempre pensando en lo que otros dirían y qué pensarán otros de lo que vamos a hacer. Entonces esto a veces nos afecta en nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos, en lo que queremos estudiar. Vamos en la vida supeditando nuestras decisiones a todo lo que opinen los demás, y todo esto va formando nuestra identidad. Entonces cuando hay diferentes puntos de vista, pues resulta que no sabemos muchas veces qué hacer. Una persona opina que lo hagamos, otra persona opina que no lo hagamos, que está bien, que está mal. Encontramos diferentes opiniones y al final no sabemos distinguir qué es lo que realmente queremos hacer, y realmente estamos a veces metidos en el miedo, en el miedo a que nos salga mal por lo que nos han dicho los demás. No nos damos el permiso de tomar una decisión y de ver qué es lo que pasa. Tal vez la decisión sea acertada o tal vez no, pero debemos de ser conscientes de que la decisión al final siempre la toma uno, aunque escuchemos a los demás. Es uno el que decide hacer las cosas. La tercera identidad del ego es que soy lo que hago. Entonces, en esta identidad pues vamos a buscar muchas veces ya en la vida adulta el hacer algo que sea considerado importante, el tener un puesto de trabajo importante, el tener un trabajo que sea considerado importante. Todo esto porque nos va a dar nuestra identidad. Entonces muchas personas estudian solamente para sentir que tienen ya eso como un logro en su vida, y su ego les dice que eso es lo que ellos son, lo que hacen. Entonces esta es la tercera identidad, y igual que en los casos anteriores, esto no es más que fruto de un miedo interno a no sentirnos validados. Por eso buscamos trabajos que estén bien vistos, en los que sepamos que vamos a tener posibilidades de ascender rápidamente. Tenemos miedo al fracaso porque nuestro ego nos dice que somos nuestro dinero, nuestro trabajo y el puesto que tenemos. Entonces esta es la tercera identidad del ego, soy lo que hago. Y la cuarta identidad es estoy separado de todos los demás. Esta es la cuarta dimensión, la cuarta identidad del ego, que nos hace creer que estamos separados de todos los demás, e incluso estamos separados de Dios. No somos capaces de vernos como un todo, y eso nos aterroriza, porque nos hace sentir que podemos perder nuestra identidad. Entonces creer que lo que tenemos, creer que nuestros logros, que nuestro dinero nos define, todo esto va a impedir que nos sintamos plenos
si no tenemos nada de eso, o si lo tenemos y lo perdemos, también vamos a sentir que hemos perdido nuestra identidad, y además de que vamos a estar con miedo a perderlo, porque estamos pensando que todo eso nos define. Es una forma de autosabotearnos a nosotros mismos, de depender siempre de algo externo para ser felices y sentirnos validados por los demás y creer que somos alguien. Al final, durante nuestra infancia nadie nos enseña a buscarnos a nosotros mismos. El ego, esto es el ego visto desde una manera, una visión de la psicología, desde la metafísica, desde la espiritualidad, y es más o menos la manera en que todos en mayor o menor medida lo vemos a través de lo que vamos aprendiendo en la vida. Vamos a ya entrar a lo que es el ego desde la visión de un curso de milagros, que no es que sea muy distinta, a veces simplemente es que lo explica de manera diferente, pero está muy relacionado sobre todo con lo de la psicología transpersonal de Carl Jung. Tiene muchos conceptos muy similares, y solamente que a veces el detalle que siempre surge con la visión del curso de milagros es que utiliza las palabras judío-cristianas de la religión judía y cristiana, y a veces esto se confunde con religión, pero no es realmente religión. Simplemente, como el curso de milagros nos dice, utiliza estas palabras porque universalmente son muy conocidas, pero pero nos cambia el concepto de muchas palabras. Entonces vamos a ver primeramente, he dividido en tres partes principalmente. Vamos a ver cuatro partes realmente. Vamos a ver primeramente lo que es el ego, tratar de entender qué es el ego. La segunda parte, una vez que ya hemos entendido qué es el ego, vamos a ver cómo es que se forma el ego, de acuerdo a la visión del curso de milagros, cómo lo vamos formando, qué hacer con el ego, una vez que ya entendimos qué es y cómo se forma, qué tenemos que hacer o qué podemos hacer con el ego. Y la última parte, que es una parte muy importante y que el curso de milagros remarca mucho, es aprender a conocer la dinámica del ego. Entonces esas son las cuatro partes que en lo que lo he dividido, Facebook Live. Entonces vamos a empezar con qué es el ego. Voy a leer algunas partes, las voy a leer literalmente, como las explica el curso de milagros, y así se las voy a ir indicando, para que si en algún momento, si tienen el libro o quieren investigar por su cuenta, puedan encontrar estos pensamientos. Vamos a empezar con qué es el ego. Una de las frases uno de los pensamientos, de las ideas que nos dice en el capítulo 4 del curso de milagros, el capítulo 4 se llama Las ilusiones del ego, en el apartado número 7, que es creación y comunicación. El curso de milagros nos dice: la Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego en el que aceptar tal alabanza ni percepción con que juzgarla. Esto quiere decir, Dios no tiene un ego, y como no tiene ego, Él no necesita que nosotros le estemos diciendo que Él es maravilloso, que Él es todopoderoso. En realidad, esto para Él no tiene significado, porque Él no necesita de eso. Alabar a Dios no es decirle que Él es maravilloso, o que Él es todopoderoso, o que Él es bueno. Alabar a Dios es que uno tenga la misma visión que Él tendría, y tener el mismo sistema de pensamiento y ver las cosas como Él las ve. Esto de ver las cosas al final es una manera de explicarlo. No es que Dios tenga ojos para ver, pero es como Él pensaría en cada situación. Entonces, ¿qué es el ego? El ego es aquella parte de nuestra mente que cree en la división, que cree que lo que define nuestra existencia es la separación.
o bien podríamos definirlo como todo pensamiento de separación. Todo pensamiento de separación es todo pensamiento que nos hace sentirnos diferentes de los demás, ya sea que nos sintamos nosotros por encima de los demás, con una autoestima elevada, o que nosotros nos sintamos, que tengamos una autoestima baja, por decirlo de esa manera, y que nos sintamos menos que los demás. Es decir, si yo creo que no soy inteligente, por ejemplo, y que creo que todos los demás lo son, me estoy haciendo diferente, y eso es porque estoy pensando con mi ego. Ese mi ego es la parte de mi pensamiento que me dice que yo soy diferente a los demás. Entonces todo pensamiento que nos haga separarnos de los demás, eso es el ego. Es una parte de nuestra mente, no es una parte externa, no es, es un pensamiento que está en nuestra mente. Separación es simplemente otro término para referirnos a una mente dividida. La mente, ¿qué tal, Sandra? Te saludo, se acaba de unir Sandra. Como les decía, separación, cuando nos referimos a separación es simplemente para hablar de nuestra mente dividida. Nuestra mente está dividida en consciente e inconsciente. Y el inconsciente es donde tenemos generalmente reprimidas todas aquellas cosas que no nos gustan de nosotros y que no queremos que los demás vean o conozcan. Nuestra mente, como les decía, está dividida en consciente e inconsciente, y el ego es esta parte de nuestro pensamiento que nos hace pensar en la separación. Es un intento erróneo de la mente de hacernos, de percibirnos tal como decíamos ser, en vez de como realmente somos. Sin embargo, solo nos podemos conocer a nosotros mismos como realmente somos, ya que eso es de lo único que podemos estar seguros. El ego no es más que un sistema ilusorio en el que tú concibiste como tu propio padre. Es decir, el ego es aquel que nos va a dar nuestra identidad. El ego es nuestra identidad. Siempre que nosotros utilizamos al principio de una frase el soy o el yo soy, es que estamos pensando con el ego. El ego es el que nos hace, no es que sea malo decir soy o yo soy, sino la esencia de esto es que a veces nos sentimos demasiado identificados con algo, por ejemplo, con nuestra profesión, y defendemos el ser esa profesión y sentimos que esa profesión es la que nos define. Si es alguien un doctor, si es alguien un abogado, pensamos que nos identificamos con ser abogado, cuando no somos conscientes que realmente es una profesión que hemos decidido llevar a cabo. Entonces nuestra identidad no es la profesión que estamos haciendo, sino es nosotros siempre somos un ser completo en todo momento que hemos decidido ejercer una profesión. Entonces el ego es ese pensamiento, es esa identidad que vamos forjando, que nos hace identificarnos con una cierta manera de ser. Cuando vamos creciendo, a veces nos van diciendo cómo somos, nos dicen que somos, muchas veces el ser el hijo mayor de una familia ya nos da parte de nuestra identidad. Somos los mayores, los que debemos de cuidar a los hermanos menores, somos el primero. De ahí pues la familia nos va diciendo que somos tranquilos, o que somos estudiosos, o que somos malos para la escuela, de acuerdo también a nuestro físico, que somos flacos, somos gordos, somos altos, el chaparro, todo eso nos va dando una identidad, nos va generando una identidad, nos vamos identificando con todo eso y vamos pensando que lo que los demás nos dicen, eso es lo que somos. Y conforme vamos creciendo, pues vamos desarrollando más esta identidad. A veces el que es deportista se identifica con eso, al que le gusta mucho los videojuegos, al que le gusta mucho leer, y así vamos pensando que esa identidad no solamente pensamos que es importante, sino que la tratamos de defender ante los demás. Pero en realidad esta parte de nuestro pensamiento no nos hace ver claramente lo que realmente somos.
Entonces, esta parte llamada ego, nuestro pensamiento, siempre está tratando de enseñarnos lo que somos, aunque realmente no lo sabe. El ego más bien es como un experto en crearnos confusión, ya que no entiende nada, porque realmente no nos conoce nuestra esencia. El ego es simplemente una parte de nuestra mente que está confundido y como tal solamente va a causar confusión en nosotros. Entonces, el ego siempre nos va a crear confusión en realmente quiénes somos. Vamos a tener ahí siempre como una lucha interna entre que nosotros queremos ser algo y creemos que somos lo que los demás ya nos han definido. Y esa va a ser a veces nuestra lucha interna con nosotros mismos. Pero el ego en realidad no nos puede enseñar nada, porque nuestra voluntad es libre. Lo único que podemos aprender de él es lo que el ego nos quiere decir. Es decir, si le creemos a esa parte de nuestro pensamiento, vamos a hacer esa parte de nuestro pensamiento. Pero nuestra voluntad nunca puede estar aprisionada. Nosotros siempre tenemos la decisión de decidir si nos identificamos o no con todo eso. Entonces, el ego viene siendo como la negación de nuestro libre albedrío, ¿verdad? Nosotros siempre somos libres de decidir qué es lo que queremos ser, y eso no nos va a dar identidad, simplemente es algo que queremos realizar. Entonces el ego no entiende realmente lo que es nuestra mente y por lo tanto no entiende lo que realmente somos. Y la existencia del ego depende de nosotros mismos, porque depende de nuestra mente. El ego es una creación nuestra, nosotros lo vamos creando con el paso del tiempo. Primero, como les decía, nos van formando esa identidad, pero si nosotros nos identificamos con todo eso, la vamos a hacer parte de nuestra identidad y nos vamos a identificar con todo ello. Entonces el ego ha inventado, es muy ingenioso y ha inventado muchos sistemas de pensamientos, pero en realidad todos son bastante dementes, por así decirlo de esa manera, porque ninguno de ellos es realmente creativo. Pero como estamos acostumbrados a clasificar nuestros pensamientos como más o menos importantes, muchas veces creemos que lo que pensamos no es importante y que no nos está dando realmente una identidad, cuando muchas veces sí nos la está dando. Y así nos podemos llegar a sentir menos productivos, o menos valiosos. Y todos esos pensamientos nos van a ir haciendo sentir que estamos separados de los demás. El ego es el creador de los conceptos opuestos, de los opuestos. El ego es el que nos hace crear, nos hizo crear en su momento los significados opuestos. Este mundo está lleno de opuestos, el bien y el mal, lo que es bueno y malo, el bien y el mal, bueno y malo es lo mismo, positivo y negativo, el que es inteligente, el que es burro, o sea, siempre estamos creando conceptos opuestos, y todos estos conceptos van a fomentar los juicios y la separación entre todos. Cuando dices yo soy, te estás haciendo menos de lo que eres, te estás empobreciendo. El ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Es también el símbolo de la culpabilidad y del ataque contra Dios. Estos conceptos no tienen ningún sentido para Dios, excepto para el ego. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado en el Espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Por esto es por lo que el ego es demente, te enseña que no eres lo que eres. El ego es literalmente un pensamiento atemorizante. En el capítulo 2, que se llama Razón y Percepción del Curso de Milagros, en el apartado 2, dice que se llama Somos responsables de lo que vemos, nos dice literalmente
El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le pueda suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. Con esta idea fue con la que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad en rebelión de mente contra lo que no puede ser sino eterno. Dicha idea es la declaración de que él puede privar a Dios de su poder y quedarse con él para sí mismo, privándose de este modo de lo que Dios dispuso para él. Y es esta descabellada idea la que nos ha entronado en sus altares y a la que le rindes culto. Y todo lo que se supone una amenaza para ella parece atacar tu fe, pues en ella es donde la has depositado. No pienses que te falta fe, pues tu creencia y confianza en dicha idea son ciertamente firmes. Entonces, como les decía, el ego no es más que esta parte de nuestro pensamiento que nos hace sentir diferentes y separados de los demás. Nos hace creer que somos diferentes, es parte de lo que nos llega a hacer sentir especiales. Especiales no se refiere a mejores, sino a diferentes. Mucha gente se hace especial en forma negativa, se desvaloriza y se hace especial con respecto a los demás. O al sentido contrario, se hace especial creyendo que es más especial que los demás y que los demás tienen un valor menor al de él. Entonces esto es lo que es el ego, es una parte de nuestra mente, está en nuestra mente, es el pensamiento que nos va a separar siempre de todo, nos va a hacer pensar que lo que vivimos es diferente a lo que otros viven. ¿Cómo se forma el ego? Bueno, nos dice aquí en el capítulo 4, las ilusiones del ego, nos dice literalmente: es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa, y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. Aquí lo que nos quiere decir el curso es que no es tan importante preguntarnos cómo se formó en algún momento el ego, sino cómo se forma, porque el ego lo vamos formando en nuestro presente, o durante nuestra vida lo hemos formado, pero es parte de nuestro presente. Entonces es importante comprender realmente cómo se forma. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Así como nosotros nos identificamos con algo que llamamos identidad, a los demás les vamos dando una identidad de acuerdo a lo que percibimos en ellos. Y así vamos creando conceptos o maneras de ver a las demás personas que es diferente a nosotros. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es tu aceptación la que le confiere realidad. Si nosotros creemos que una persona es mala, va a ser mala porque nosotros lo creemos, al menos que realmente la conozcamos a profundidad. Muchas veces percibimos algo de una persona sin realmente conocerla a fondo, y eso creemos que es su identidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Identificarte con el ego es atacarte a ti mismo y empobrecerte, porque eso es por lo que todo aquel que se identifica con el ego se siente desposeído. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes, al menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Todo momento en que nos identifiquemos con lo que creemos nuestra identidad y lo defendamos, le vamos a dar poder a nuestro ego, y vamos a estar siempre viendo las cosas desde nuestro ego. Y esto es lo que le va a permitir seguir existiendo. Dice aquí el capítulo 2, la salvación y la relación santa, nos dice: lo que le permite al ego seguir existiendo es su creencia de que tú no puedes aprender de este curso. Si compartes con él esa creencia, la razón será incapaz de ver tus errores y despejar el camino hacia su corrección.
pues la razón ve más allá de los errores y te dice que lo que pensabas que era real no lo es. La razón puede reconocer la diferencia entre el pecado y el error porque desea la corrección. Te dice, por lo tanto, que lo que pensabas que era incorregible puede ser corregido y que por consiguiente tuvo que haber sido un error. La oposición del ego a la corrección conduce su creencia fija en el pecado y a desentenderse de los errores. No ve nada que pueda ser corregido. El ego, por lo tanto, condena y la razón salva. Es decir, lo que le va a permitir al ego seguir existiendo, seguir haciendo que prácticamente nos guíe en nuestra vida, es primero compartir la creencia de que no es posible aprender qué es el ego, en este caso mediante el curso de milagros, porque entonces no vamos a ser capaces de comprender, de tomar conciencia que todos hemos cometido errores y que un pecado realmente es un error y un error se puede corregir y todos podemos corregir algo en nuestra vida, aunque hoy en día nos identificamos, tengamos una identificación con muchas cosas que nos dan nuestra identidad, podemos nosotros cambiar nuestra manera de pensar. No se trata de cambiar, de hacer cosas diferentes, simplemente de no identificarnos y creer que eso es lo que nos define. En el capítulo 19, que se llama El cuerpo incorruptible, nos dice: el pecado, la culpabilidad y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. Entonces el ego es algo que vamos formando, forma parte de nuestro pensamiento, pero lo vamos formando durante nuestra vida para tener una identidad. Muchas veces sentimos que si no tenemos una identidad no pertenecemos a algo, a nuestra familia, no pertenecemos a la sociedad, no pertenecemos a un grupo de amigos, y que si no tenemos una cierta identidad vamos a estar solos y nadie va a querer hacernos formar parte de algún grupo. Entonces, ¿qué podemos hacer con el ego? Aquí en el capítulo 5, Curación y Plenitud, nos dice: a juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo, porque el ego parte importante del ego es que nos crea miedo, y el miedo nos hace no comprender muchas veces algo, porque lo vamos a interpretar de una manera temible, como muchas veces interpreta la Biblia. También en este mismo capítulo nos dice: de acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que las generaciones posteriores, él todavía puede reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Como esta frase de la Biblia, de castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, si se interpreta con miedo puede ser una aseveración bastante cruel, como dice aquí el curso de milagros. Pero realmente lo que nos quiere decir es que aquello que fue un error en nuestros antepasados, nosotros lo podemos cambiar. No tenemos que vivir como ellos han vivido siempre. A veces solemos decir muchas veces: es que siempre se ha hecho así, en mi familia siempre lo hemos hecho así. Bueno, esto no tiene que ser así. Cada uno puede decidir hacer las cosas diferentes. Si lo que tu familia siempre ha hecho ya no te va a ti, pues puedes cambiar de manera de ver las cosas y de manera de hacerlas. Esto es todo lo que el mundo del ego es. Nada. O sea, el ego realmente no es nada. No tiene ningún sentido, no existe. No hay que tratar de entenderlo, porque si tratamos de entenderlo, primero es porque creemos que lo podemos entender y por lo tanto creemos que lo podemos apreciar y amar. No se trata de entenderlo, sino se trata de comprender lo que es el ego y cómo funciona. Porque si lo queremos entender es como justificar su existencia. Dice: tú no puedes hacer que lo que no tiene sentido lo tenga.
eso no sería más que un intento de mente. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble y que siempre lo será. Tú que lo inventaste, al creerlo increíble, no puedes emitir ese juicio por tu cuenta. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene que ser así. Cada vez que estamos ansiosos, que es una señal de que estamos con nuestro ego. ¿Por qué se repiten los patrones? Nos pregunta aquí Alex Land. Bueno, se repiten los patrones porque pensamos de la misma manera. Llegamos a cometer los mismos errores. Vivimos en ese paradigma de que las cosas se tienen que hacer de cierta manera y por eso repetimos los patrones, porque pensamos de la misma manera que pensaban nuestros padres y que pensaban nuestros abuelos. Y muchas veces existe una lealtad familiar tan fuerte que no nos permitimos cambiar de manera de pensar, cuando esa manera de pensar a nosotros ya no nos funciona. Tal vez le funcionó a nuestros padres, tal vez les funcionó a nuestros abuelos y aparte de nuestra familia, pero si no nos funciona a nosotros, somos libres de cambiar nuestra manera de ver las cosas. Muchas veces lo podemos ver, por ejemplo, en cuestiones de dinero. Muchas veces nosotros tenemos problemas de dinero y no logramos salir de los problemas de dinero, y cuando tomamos conciencia, pues es que estamos repitiendo los patrones de nuestros padres, y tal vez a nuestros padres les funcionaron, o como decimos a veces, no les iba tan mal, pero nosotros queremos otra cosa para nosotros. Entonces somos libres de cambiar, de buscar otras opciones, de ampliar nuestra mente. Se trata de ampliar nuestra mente, porque todo lo que nos enseña lo llevamos a ser nuestro mundo. Creemos que el mundo es todo lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestra familia, nuestra sociedad, y a veces hay que ir más allá, hay que aprender cosas nuevas, hay que ampliar nuestra mente, tener conceptos más amplios. No se trata de cambiar los conceptos muchas veces, sino de ampliar nuestros conceptos. Y por eso es que vamos a ir repitiendo los patrones, porque pensamos de la misma manera. Hoy en día la ciencia, lo que es la epigenética conductual, nos dice que no solamente heredamos el poder tener una enfermedad, no solamente heredamos el tener ojos verdes, el tener el cabello castaño, el tener cierta altura, el tener cierta complexión, también heredamos patrones de conducta o de comportamiento. Por ejemplo, podemos tomar conciencia que nuestra abuela, por ejemplo, era una persona que se victimizaba mucho, que siempre sufría, que se sacrificaba por los demás y no veía por ella misma, y podemos de repente tomar conciencia que nosotros hacemos lo mismo, y a lo mejor muchas veces no podemos tomar conciencia porque realmente no conocimos a este familiar, pero muchas veces las demás personas nos dan referencias. Ay, te pareces mucho a la abuela o a la bisabuela porque ella era así, y no tomamos conciencia de que nos parecemos en su comportamiento, no en ellos físicamente necesariamente. Es porque también se hereda esta manera de pensar. Esto nos va a hacer que se repitan los patrones. Entonces dice, retomando aquí lo que estaba comentando, puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Si te sigues sintiendo culpable, es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigado. Esto no tiene que ser así. Aquí lo que nos dice es que siempre que estemos sintiéndonos culpables, que estemos ansiosos, que estemos mal, es porque estamos escuchando mucho a nuestra parte del ego, a nuestros pensamientos del ego, que nos van a hacer sentir separados de los demás, que nuestros problemas son diferentes a los de los demás y que no tienen solución, o que la solución también que otras personas nos aportan no es posible. Muchas veces las personas nos aportan una solución y la rechazamos porque creemos que nuestros problemas son diferentes, que ellos no nos entienden, o viceversa. Muchas veces tratamos de resolver todo a como los demás nos dicen, cuando realmente nosotros no queremos hacerlo así. Entonces, pero es porque estamos escuchando a nuestro ego. Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento si así lo eliges. Cuanto más aprendes acerca del ego, más te das cuenta de que no se puede creer en él. Las distracciones del ego tal vez parezcan interferir en tu aprendizaje, pero el ego no tiene realmente ningún poder para distraerte a menos que tú se lo confieras. El ego también es como es parte de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son energía, nos va a crear distracciones.
Muchas veces cuando estamos queriendo aprender algo en la escuela, en un curso, nos encontramos que hay muchas cosas que nos distraen, los ruidos, suena el teléfono, en ese momento todo el mundo nos está hablando por teléfono. Todas estas son distracciones del ego también. Nuestro pensamiento es tan poderoso que llega a crear estas distracciones en el mundo físico. A esto se refiere. El ego siempre va a tratar de distraernos de ir por el camino del conocimiento. La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga no soy real. No obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Se te pide simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. Si dejas de desearlas debido a la pérdida de paz que te ocasionan, serán eliminadas de tu mente. Cuando no estamos en paz, debemos de aprender que muchas veces ese estado de conflicto en el que estamos es debido a todos los pensamientos de nuestro ego. Todos los problemas que está haciéndonos ver, el ego siempre te va a llevar al futuro, a que el futuro puede ser malo, puede ser un fracaso, que puede salir las cosas mal, y siempre se va a basar en el pasado, ya sea en tu pasado propio o en el pasado de otras personas. Si a otras personas les ha ido mal haciendo algo, te va a decir que a ti también te puede ir mal. Y si nosotros estamos escuchando y escuchando al ego y no estamos en paz, pues debemos de tomar conciencia de todo eso. El ego depende exclusivamente de que estés dispuesto a tolerarlo. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder librarte de ellas. Y esto no tiene por qué ser así. El ego está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. La evaluación que él hace de ti, no obstante, es exactamente la opuesta a la del Espíritu Santo, pues el ego no te ama. No es consciente de lo que eres y desconfía totalmente de todo lo que percibe debido a sus percepciones que son tan variables. El ego, por lo tanto, es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. Esa es la gama de sus posibilidades. Percibe cualquier parte del pensamiento del ego como completamente demente, completamente ilusoria y completamente indeseable, y habrás evaluado correctamente todo lo que el ego es. Esta corrección te permite percibir cualquier parte de la creación como completamente perfecta, completamente real y completamente deseable, porque vamos a dejar de percibir con nuestro ego, vamos a empezar a percibir con nuestro pensamiento del Espíritu Santo, el pensamiento que el Espíritu Santo nos enseña. Al desear solo esto, tendrás solo esto. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. La más seria amenaza para el ego es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. No le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo dejando de creer en él. No proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia o de lo contrario prolongarás su existencia. Cuando estás dispuesto a asumir toda la responsabilidad por la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar a otros la responsabilidad de tus errores. El Espíritu Santo, al igual que el ego, es una elección que hacemos. Es como elegir escuchar entre los pensamientos de Dios y elegir escuchar los pensamientos del ego, que son su opuesto. Ambos van a constituir nuestras únicas alternativas. Lo único que la mente puede aceptar y obedecer es elegir escuchar al Espíritu Santo o al ego. Dios creó una de ellas, es su pensamiento, el pensamiento original, el pensamiento de Dios. Y no lo podemos deshacer porque es el pensamiento de Dios, pero el otro lo hemos inventado nosotros, que es el pensamiento del ego. Solo lo que Dios crea es irreversible y es inmutable. Lo que tú has fabricado siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios, en realidad no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, si bien puedes creer en ellas, pero esto es un error. La función del pensamiento procede de Dios y reside en Dios,
puesto que formas parte de su pensamiento. No puedes pensar separado de él. Entonces, lo que tenemos que hacer con el ego es comprenderlo, no tenerle miedo y aprender a ser conscientes de cuáles son nuestros pensamientos del ego, cómo nos estamos haciendo diferentes o especiales con respecto a los demás, y no defender lo que es ya nuestra identidad. El que nosotros tengamos una profesión es una profesión que hemos decidido ejercer, pero esto no nos da nuestra identidad. No somos más ni somos menos por nuestra profesión, como por poner un ejemplo. Vamos a ver ya lo que es la dinámica del ego. Y aquí en el capítulo 14 del curso de Milagros, las enseñanzas a favor de la verdad, nos dice: si crees que entiendes algo de la dinámica del ego, déjame asegurarte que no entiendes nada, pues por tu cuenta no podrías entenderla. El estudio del ego no es el estudio de la mente. Estudiar el ego no es estudiar la mente, es estudiar solamente una parte de nuestra mente. Y estudiarla es conocerla, ser conscientes de nuestros pensamientos. Esta parte de la dinámica del ego sí me gustaría poder explicarla un poquito más a detalle en otro Facebook Live, para no hacer más muy largo y poder ir un poquito más despacio. Como quiera, vamos a ver básicamente lo que es la dinámica. Lo que me gustaría es poder separar lo que es la dinámica del ego con diferentes situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, cómo se relaciona el ego con Dios, cómo se relaciona el ego con nuestra abundancia, con nuestro cuerpo, con la enfermedad. Entonces eso lo voy a dejar para un Facebook Live más adelante. Vamos a ver un poco simplemente de la dinámica del ego en general, y luego vamos a tratar de verlo de una manera un poquito más amplia. Dice: la dinámica del ego es la lección que un curso de milagros nos va a enseñar durante algún tiempo, y primero se debe examinar para poder ver más allá de ella, ya que le hemos otorgado realidad. Dice: todos juntos vamos a desvanecer este error y después vamos a mirar más allá hacia la verdad. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de nuestro pensamiento, pero no es un pensamiento creativo y por consiguiente es incapaz de compartir. Será reinterpretado de otra manera para así liberarnos del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino de Dios, donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. Es decir, que nosotros podemos demorar el despertar a la conciencia de Dios el tiempo que queramos, pero no podemos hacer que el miedo sea real, porque si el miedo fuera real, esto haría que Dios aceptara que el miedo es real, y él también podría sentir miedo y podría vivir en base al miedo, y esto no puede ser así. Entonces, la imagen que el ego tiene de ti es la de un ser desposeído, vulnerable e incapaz de amar. No puedes amar semejante imagen. Sin embargo, puedes escaparte muy fácilmente de ella abandonándola. Tú no formas parte de esa imagen, ni ella es lo que tú eres. No veas esa imagen en nadie, o lo habrás aceptado como lo que eres tú. Si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo vulnerable y temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres la desvalida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú. Y creerás que el mundo que fabricaste rige tu destino, pues tendrás fe en eso, pero no creas que porque tengas fe en ello puede hacerse real. Esto nos lo dice en el capítulo 21, Razón y Percepción. Del capítulo 6, Las lecciones del amor, nos dice: el ego puede aceptar la idea de que es necesario retornar porque puede con gran facilidad hacer que ello parezca difícil. El ego es esa parte de nuestro pensamiento que nos va a hacer pensar que las cosas son difíciles de alcanzar, que no son posibles de realizar, que no nos las merecemos, y aunque realmente nosotros queramos y aceptemos que queremos cambiar,
El ego va a hacer que todo eso parezca muy difícil. Siempre nos va a hacer ver que todo es difícil. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar este propósito. El ego siempre va a hacer que nos ocupemos de cosas muy pequeñas y las hagamos un problema muy grande. La complejidad forma parte del ego y no es más que un intento por su parte de querer nublar lo que es obvio. Entonces siempre nos va a llevar a hacer las cosas cada vez más complejas. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. Generalmente nos preguntamos ¿por qué no suceden las cosas? ¿Por qué repetimos patrones? ¿Por qué no salgo de tales problemas? ¿Por qué siempre me encuentro con el mismo tipo de personas? ¿Por qué siempre me pasan las mismas experiencias? ¿Por qué siempre tengo problemas económicos? ¿Por qué ¿Por qué tengo problemas con mis hijos? ¿Por qué no me entienden mis padres? Siempre nos preguntamos por qué, pero lo que nos debemos de comenzar a preguntar es ¿para qué? ¿Para qué nos está sucediendo todo eso? El para qué nos va a llevar a nosotros mismos y a encontrar un sentido a lo que nos está sucediendo, no una razón. Todo tiene un sentido y un para qué. Esto es lo que nos dice el curso de milagros. Debemos de empezar a preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué me suceden este tipo de problemas? ¿Para qué repito estos patrones? ¿Para qué siempre estoy pensando de esta manera? Es una pregunta muy importante que nos enseña el curso de milagros a que nos debemos de hacer. Hacer comparaciones es necesariamente un mecanismo del ego, pues el amor nunca las hace. El ego nos va a llevar a hacer comparaciones, a compararnos con los demás, quién es mejor, quién es peor, los que dan más amor, los que dan menos, los que son especiales, los que merecen nuestro respeto, los que no lo merecen. Siempre va a crear a comparar y a llevarnos a establecer diferencias. Pues se establece al ver una falta en otro y se perpetúa al buscar y mantener claramente a la vista cuánta falta se puede encontrar. Esto es lo que persigue el especialismo y esto es lo que contempla. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios. El ego, por consiguiente, se opone a toda muestra de aprecio, a todo reconocimiento y a toda percepción sana, así como a todo conocimiento. Es muy probable, por lo tanto, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, ya que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. Entonces, como dice, el ego no nos va a permitir reconocer, por ejemplo, lo que los demás hacen. Muchas veces el ego es el que nos lleva a confundir, a percibir cosas en los demás y a no reconocerles otro tipo de cosas. Simplemente estamos centrados en lo negativo de las personas. El ego encuentra lo que busca y nada más. No encuentra amor porque eso no es lo que busca. El ego quiere poseer cosas para salvarse, pues poseer es su ley. Poseer por poseer es el credo fundamental del ego y una de las piedras angulares de los templos que se erige a sí mismo. El ego atribuye valor únicamente a aquello a lo que se apropia. Entonces todo el ego es nuestra parte de nuestro pensamiento que le da valor a todo lo que poseemos. Y esto muchas veces incluye a nuestras relaciones personales. Nuestra pareja o nuestros amigos, llegamos a sentir que son importantes y los queremos como poseer. Muchas veces hasta podemos llegar a caer en el chantaje para que no se vayan de nuestro lado, porque queremos tenerlos amarrados a nuestro lado. No les damos libertad porque nosotros tampoco somos libres. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu,
pues este no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. La mayoría de las religiones han sido fundamentadas en el ego, porque el ego es el que postula esta parte de que el alma necesita salvación y que está en peligro. Y si nos fijamos en todas las religiones, son muy parecidas. Es una cuestión mitológica, es un ser diferente a nosotros, que muchas veces esta parte también del Hijo de Dios, de haber nacido de una mujer virgen, lo hace diferente y crea la mitología en cuestión a la religión. Y esto se puede ver en muchas religiones, aunque manejen palabras diferentes y nombres diferentes. La mayoría de las religiones tienen cosas en común, que es esta parte de la separación. La mayoría postulan que estamos separados de Dios y que debemos de hacer algo para llegar a Dios. Esta parte es el pensamiento del ego. Por eso nos dice aquí que habla de los sistemas mitológicos y que todos estos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia, porque en las religiones todo es como algo mágico, todo surge de algo que no podemos ver y que no podemos comprender. En el capítulo 13, el mundo inocente nos dice: todo lo que el ego te dice que necesitas te hará daño. Entonces, hasta aquí voy a cerrar esta parte de la dinámica del ego, y voy a dejar para otro Facebook Live lo que es la dinámica del ego un poco más detallada, y ver cómo el ego nos va separando de Dios, nos va separando al hacernos identificarnos con el cuerpo, en las enfermedades, y para comprender cómo es esta dinámica del ego, cuáles son esos tipos de pensamientos que nos hacen sentir separados y diferentes de los demás, que nos van creando nuestra identidad y que nos van haciendo que repitamos patrones. Muchas veces estamos sumergidos en esa repetición de patrones y no podemos salir de nuestros conflictos y de las experiencias que vivimos. Entonces esto es básicamente lo que les tengo para el día de hoy. Les quiero invitar a que pongan sus comentarios a todas las personas que lleguen a ver este video del grupo, y si tienen alguna pregunta, para resolverla en el siguiente Facebook Live, para ir interactuando de las personas que están ahorita conectadas. Si alguien tiene alguna pregunta, la podemos aquí resolver rápidamente. Y si no, bueno, les invito a que lo escuchen de nuevo si quieren, que reflexionen un poco lo que les he compartido, y que hagan las preguntas en los comentarios, y yo las voy a ir tomando en cuenta para el siguiente Facebook Live, para responderlas en la medida de lo posible. Entonces, para resumir un poquito, hemos visto desde la visión del curso de milagros qué es el ego. El ego es todo pensamiento de separación, es parte de nuestra mente, es todos estos pensamientos que nos llevan a sentirnos diferentes de los demás, y esto lo hace mediante una identidad. Nos vamos creando una identidad con el paso del tiempo, y eso es lo que es el ego. Es un pensamiento que siempre nos va a mantener separados. ¿Cómo se forma? Bueno, se forma durante el tiempo, durante nuestra infancia. Nos van creando esta personalidad en la familia. Nosotros nos vamos identificando con una parte de esta identidad y vamos rechazando otra parte y la vamos mandando al inconsciente. Entonces, pero aún así siempre estamos en esa lucha interna de entre lo que nosotros sí queremos ser y lo que no queremos ser, pero que creemos que somos por lo que los demás nos han dicho. Y la tercera parte que vimos es un poco de la dinámica del ego, porque el ego siempre nos va a llevar a relacionarnos, a identificarnos con ciertas cosas para hacernos sentir que estamos separados.
Y esto es lo que vamos a ver más a profundidad en el próximo Facebook Live, lo que es en sí ya la dinámica del ego. Bueno, por aquí está todavía Alex Land, que dice que la dejé reflexionando. Bueno, espero que todo esto sirva precisamente para reflexionar. Es el propósito. Todo esto es un camino de aprendizaje, de ir ampliando nuestra mente y de ir tomando conciencia de quiénes somos nosotros mismos. El curso de milagros es lo que nos enseña a conocernos a nosotros mismos y a conocer nuestra mente, cómo funcionan nuestros pensamientos, cuál es el poder de nuestros pensamientos para poder cambiar nuestra vida. El curso de milagros, una frase de las que tanto me gustan del curso de milagros, dice: sálvate tú y salvarás al mundo. Porque si uno cambia su manera de ver y de percibir el mundo va a cambiar. Eso sí se los puedo garantizar. Cuando ustedes van cambiando su forma de pensar, el mundo va cambiando, porque ustedes van a ver el mundo muy diferente y van a vivir experiencias muy diferentes. La idea es simplemente esa: compartir una visión diferente a la que generalmente hemos aprendido, que es la visión del ego, que es generalmente como vivimos, con miedo, asustados, en conflicto, no estamos en paz por todo lo que vivimos, que no lo sabemos a veces resolver, muchas veces por la manera en que lo vemos. La manera en que vemos tiene mucho que ver con las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida. Y bien, bueno, vamos a darle ya conclusión a este Facebook Live acerca del ego. Vamos a hacer otro próximamente para explicar un poquito más lo que es la dinámica del ego, que esto es muy importante. El curso de milagros remarca mucho que comprendamos la dinámica del ego, porque de esa manera vamos a comprender la dinámica de nuestros pensamientos. Esa es la idea, y eso lo vamos a ver ya un poquito más a detalle. Y bueno, vamos a ir terminando por aquí. Los invito a dejar sus comentarios, qué les pareció el Facebook Live, que se podría mejorar. Siempre es bueno mejorar. Si tienen alguna pregunta, para resolverla en el siguiente Facebook Live. Y durante estos días parte de lo que ya les comenté los voy compartiendo en el grupo. Las frases o pensamientos del curso de milagros se las voy a ir compartiendo en el grupo, así literalmente como viene en el grupo, en el libro. Y algunas otras cosas que les mencioné las vamos a ir compartiendo junto con otros pensamientos, algunos videos que yo he encontrado para reforzar esta parte de comprender qué es el ego. Entonces, a todas las personas que se conectaron, muchas gracias por haberse conectado este ratito aquí con nosotros. Y a todas las personas que vean el video también, gracias por el tiempo que se toman. Es parte de la abundancia. Uno comparte de su abundancia y las demás personas comparten un poco de tiempo de abundancia para ver un video, y todo eso va generando abundancia. Entonces les mando un saludo a todos y nos estamos viendo próximamente en otro Facebook Live. Hasta luego.